Bueno, pues aquí estamos en la 38 grabando aquí al ladito con Alan, que me está acompañando por suerte, y se nos está poniendo a llover. Quería grabar la playa con el dron, pero yo me voy a dar un bañito. Mira qué bonito está la 38. El día no ha estado con lluvia, ahora ha empezado a llover algo. Sí hemos tenido bastante aire y muy nublado. Hay oleaje, no muy alto, pero sí hay oleaje, y con el aire muchos han querido ir a hacer el kitesurf, por ejemplo. Pues ahora vamos a hablar, cuando llegamos ahí a la playa, un poquito de cómo está afectando por aquí el tema del huracán Milton. Pero la vida aquí se me antoja que está muy normal en este caso. Lo único es eso, que hay ráfagas de aire de vez en cuando bastante altas. Y no paro de grabar porque me gusta grabar esta calle, desde que la vamos bajando hasta llegar al mar. Pero enseguida vamos a parar, vamos a aparcar y si puedo me doy un baño, que estoy viendo desde aquí las olas, se ven tremendas. Vamos a comprobarlo. Bueno, pues si para un poco la lluvia, el chavarote nos volará el dron. Si no para, pues nada, no habrá otra que hoy no va a haber vuelo de dron, ya veremos. Vamos a parar por aquí, ahí al ladito, y voy a ir un momento al mar a dar un chapuzón. Vamos a la playita, mientras el chaval, si puede, nos va a hacer el vuelo. Yo le he dicho que aunque sean 3 minutos, 4, da igual, no importa si el vuelo es muy largo. Ahora mismo, como veis, no hay aire, no hay rachas de aire. A ratos se pone bastante fuerte. Sin embargo, el mar sí que está bravo. Y en este momento está pasando por encima de Holbox el huracán en este momento. Pero el oleaje creo que no le está afectando, lo está mirando en Windy, y porque absorbe, como un redondel, absorbe el agua y no deja escapar el oleaje fuerte hacia la isla. Esperemos que sea así. No lo sé. En este momento el huracán está en categoría 4, bajó un poco. Iba a subir ahora mismo a categoría 5, pero se mantiene en 4. Aquí se ha llevado bastante arena a la playa, Bueno, el mar se ha llevado bastante arena de la playa. Y tenemos suerte que en la 38 tenemos algo de arena, porque según me ha dicho mi amigo Raúl Aguilera, que Mamita está sin arena totalmente, el Gran Jaya está sin arena, todo lo que vemos para allá está sin arena. Y por aquí aún se mantiene algo, pero por ahí también ha perdido arena. El mar está un poco dificilito, pero yo me voy a meter a bañarme. Así que voy a hacer unas fotos y a ver qué tal. Fijaros que ahora otra vez viene la racha de aire. Y esto va por ratos, ya lo veis. Bueno, pues voy a hacer unas fotos y seguimos hablando. Bueno, pues aquí estamos en la misma playita. No voy a meter más para adentro, me voy a quedar por aquí, pero qué gusto de tener el agua que me está dando en los pies. Bueno, pues el tema del huracán Milton, aquí ya lo veis, es mucho oleaje. Los ferries a Cozumel no están en funcionamiento, ni tampoco están en Holbox, ni tampoco ni las mujeres. El día de hoy hay muchas escuelas que no tienen clase tampoco. En la zona de Cancún no sé cómo está actualmente. Si alguien de los seguidores me envía algún vídeo de allí, pues qué bueno. Pero me imagino que estará un poquito peor, porque las rachas de viento por aquella zona estarán un poquito más altas. Y lo dicho, se espera que entre en categoría 4 a Tampa. Ya hay caravanas de más de 14 horas para salir de la ciudad. Y luego, mientras está por encima, va a bajar a categoría 2. Esas son las previsiones en este momento. Y aquí ya veis que nos estamos quedando con que los próximos días se tendrá que recuperar la arena, porque se la ha llevado toda para adentro. Ahora está lloviendo con más fuerza en este momento.
pero la temperatura del agua está buenísima. No voy a hacer una grabación muy larga ahora, nos iremos a tomar el café seguramente a Chestelín, el chavalote y yo, Adriana, y a lo mejor Raúl y su esposa. Ahí vamos a pasar un ratito, luego un poco al gimnasio y poquita cosa más. Bueno, pues me voy a salir. Está lloviendo con más fuerza. No sé si tendrá el dron fuera, Alex. No tengo ni idea. El chavalote está grabando con el dron, el anterior que teníamos, el DJ y el 2. El otro que teníamos ayer, pues con lo de los bomberos. Lo de los bomberos, pues está totalmente mojado. No se debería de poner en marcha, esperando a que se seque y a ver qué ocurre. Y referente al carro, pues ya lo sabéis, se quemó totalmente. Ahora lo que he hecho es alquilar uno, pero me lo van a entregar mañana. Lo voy a alquilar para un mes y en ese periodo de tiempo espero encontrar otro. Tampoco me quiero meter prisas para no elegir mal. Bueno, pues nos vamos de aquí de la playita. Yo cuando estaba dentro del agua notaba que se me movía la arena debajo. Está en constante movimiento. Bueno, pues nos retiramos de la playa. Qué bueno, ayer estábamos hablando del hueco ese de la carretera, ya lo arreglaron. Qué bueno. Oye, Alex, estamos aquí en la 38 con la 10. Vamos a irnos para la Quinta Avenida y pasear un poco. Sí. ¿El vuelo de dron pudiste hacer algo? 2 minutos como mucho. 2 minutitos, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, 3, 2. Oye, ¿qué diferencia hay entre el Mini 3 y el Mini 2? Una diferencia enorme. Sí, ¿no? En la calidad de video se ve muchísimo. Bueno, ahí mismo ustedes lo van a poder comentar cómo lo ven. Pero yo, a mi punto de perspectiva, cada vez que grabo con uno y con otro, lo veo diferente. Mira, con decirte, en video se ve de color azulado la grabación y foto lo veo en amarillento. Increíble. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y vamos a pasear un poquito por la Quinta porque queremos encontrarnos con Raúl en el Chestelín a tomar el café de la tarde. ¿Estás con la cámara? Sí. Ah, qué bueno. Me la traje. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Bueno, si siguiéramos para abajo, antes hemos pasado con el coche, esta es la 38, bajaríamos a la playa donde me estaba bañando. Y en vez de irnos para allí, que ayer me fui para esa zona, nos vamos a ir para la derecha, nos vamos a ir hasta la 34. Muy tranquilita ahora mismo la quinta por esta zona. Por la zona primera, donde está el Parque Fundadores, seguro que hay muchísima gente. Esta zona es mucho más tranquila. Y el chavalote que va a aprovechar para hacerme una fotito, que sí. Sí. Oye, te llegaron lo que pediste nuevo, pues de cámara, ¿no? ¿Qué le compraste? Le compré el adaptador porque pues los lentes ocupan un cierto compatibilidad. Ajá. Y compré el lente. Sí. Lente es más bien para, por ejemplo, los Canon EOS, o sea, es de la marca EOS, pero de la modelo R6 o algo así. Bueno, en pocas palabras, dile para qué lo has comprado exactamente, para que mejore qué. Bueno, para que mejore en la hora de tomar la fotografía, porque esta cámara, o sea, sí es de foto, pero también se especializa en video. Ajá. Entonces lo he mejorado para la fotografía. Para, por ejemplo, retratos, para paisajes. Bueno, paisajes no, sí es también, o sea, se puede utilizar, pero más que nada retratos y también para objetos. También compraste otro más, ¿no? Lente no, compré el estabilizador. Ah, ok. Bueno, y pues compré el adaptador para la Insta360. sí, la otra cámara que me la tengo que agarrar por las noches. Y con esa ya podré grabar un poquito más tranquilo. Pero vamos buscando opciones, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, pues ya no tengo un lente, ahora ya tengo pues dos lentes. El que venía por default y este. Y ese es mucho mejor que el que venía por default, ¿no? Ese es muy bueno también, pero como te digo, este se utiliza para fotografía y video al mismo tiempo. Es como un 50 y 50. Ok. Evidentemente este se especializa mucho mejor en fotografía. Bueno, pues ahí veis a Alex, que le gusta el tema de la fotografía, está con Julio, ya sabéis que podéis contactarles. Tienen mejores cámaras, esta es la suya personal. Esto, por ejemplo, es una cámara de aficionado, por decir así, como aficionado a la fotografía. Nuestra cámara que tenemos de fotografía es profesional, es de gama alta. Por eso el coste de la cámara es mucho mayor, porque llegas a tener una fotografía, por decir así, excelente. O sea, si buscas la excelencia, eso puedes tener. Y claramente con esta puedo tener una excelencia, pero hasta un límite. Claro. ¿Entiendes? Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la bodeguita de en medio, eso significa que estamos al lado de la 34 y el Checelin está en la otra parte, como si fuéramos para el gimnasio, por ejemplo. Que me he traído la ropa del gimnasio, me he traído la mochila, ahí me daré una duchita, me pongo del gimnasio y haré la tarde con el gimnasio como tiene que ser. A ver, papá, ponte aquí, más adelante el cartel de zona peatonal. Sí, para una fotografía, ¿no? Te voy a tomar una foto. Qué bueno. Y ya luego si quieres la añades al video, no, como gusto. Por cierto que te tengo que pasar el vuelo de Avatar del Hotel 10 al Agua. Ok. Sí, yo también tengo otro que subirles porque me pasaste dos la otra vez y subí uno. Sí. Bueno, hablando de eso, quizás lo ponga ahora porque el vídeo del día de hoy se puede poner, es cortito, qué bueno. Ya estamos aquí en el Checelin. Hoy podemos estar fuera porque no hace calor. Nos vamos a poner por aquí en algún sitio que entremos. Tenemos que mirar un sitio que entremos en total 5 personas. Hola, buenas tardes. Está muy tranquilo, pero muy bien. Pues en este rinconcito nos vamos a poner porque somos 5 y hay que buscar una mesa un poco más grande. Aquí podéis comprar, bueno, pedir diferentes tipos de comida, pero sobre todo nosotros venimos por el café y los pastelitos, ¿no? Y en este caso los pastelitos que estáis viendo son deliciosos.
buenas tardes. Y bueno, yo lo que me suelo comer es este de aquí, el rombo de durazno, que están deliciosos. El de manzana me gusta mucho. Al chavalote le gusta este de aquí, este es el que más le gusta a él. El croissant con almendras. O el pan de chocolate con almendras, uno de dos. Y bueno, pues nos vamos a sentar. Las barras de pan, a veces las compro aquí también. Nos prueba con la fotografía mientras esperamos que venga el café. Adriana, que acaba de llegar, y yo que os quiero poner un ratito los reportajes, porque creo que voy a tener uno de Raúl Aguilera, que me lo tiene que enviar todavía. Creo que lo ha hecho desde el muelle Constituyentes, y me está contando que no había casi nada de arena por la zona, y tengo otro de, pero este lo ha hecho en vertical, es la pena. Pero bueno, Peter Machete desde Corazón, que es un residencial que tenemos a la entrada de Playa del Carmen. Pues vamos a ver esos dos reportajes, si hay algunos más también los publicamos. Venga. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Bueno, aquí está pegando, así está pegando el huracán Milton. Los compañeros ya están kiteando, yo estoy aquí preparando mi equipo de kite. Está muy potente, pondrá unos 25 o 30 nudos. Y bueno, yo voy a ir con un 10. Ahí vemos, mira qué troncazo ha sacado aquí el mar. En Yucatán está pegando durísimo, categoría 5. Aquí pues está pegando side de dirección paralela al mar. Pero a la costa, sí, Hola Paco, Raúl Aguilera desde el muelle Constituyentes. Hoy es martes 8, 12:30 del día. Fíjate cómo está esto, donde está pegando un viento bastante fuerte. El mar está llegando a los hoteles de acá y allá mamitas también. Las playas han perdido la arena. La 38 hacia el fondo se ve que todavía tiene, igual que Pelícanos. Ojalá se escuche. Estoy a favor del viento. Para el otro lado no puedo girar porque es muy fuerte la racha, me puede llevar el teléfono. Aquí está hoy Playa del Carmen. Espero que estén bien. Ojalá nos reunamos pronto hoy. Vamos a saber cómo están. Saludos a Alex, a Adriana y a Sergio por ahí. Chao. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Bueno, pues aquí me están trayendo el latte con el rombo de durazno. El chavalote me diga qué es lo que tiene. Y ahí tengo a Raúl, que me has enviado un paquete de reportaje. Esta mañana has hecho mucho aire, me decías que había, ¿no? Sí, no te lo envié, lo tengo acá. Me lo tienes que enviar. Pues aquí vamos a tomar el café con Raúl. Te lo voy a enviar. Tío, algo de fresa, ¿no, chaval? Ajá. Y el cafecito para Raúl, qué bueno. Adriana se nos va al gimnasio. Hasta dentro un rato. Quiere ir ahora porque está viendo que va a caer una buena llovida. Pero a mí no me importa porque voy con el bañador. El chavalote no sé si ha venido. ¿Has venido con lo de gimnasio? ¿Con lo de gimnasio? Sí. Sí, qué bueno. Pues ahí nos tenemos que ir ahora, ¿eh? Sí.
¿Tú vas a hacer gimnasio esta tarde, Raúl? Yo ya hice, temprano. la hice Salimos a las 6 de la mañana a correr. Pues qué bueno que sea así. Bueno, pues nos salimos ya. Creía que iba a estar lloviendo porque se veía tan oscuro desde ahí dentro. Pero sin embargo no está lloviendo ya. Ahí estamos con Raúl, que nos acompaña para el gimnasio paseando. La verdad es que nos ayuda un poquito Raúl también. Es muy buena persona. Ahí se preocupó por nosotros ayer, ya lo visteis que estaba allí con nosotros. Y gracias a todos los que estáis en el canal, que os habéis preocupado de mandarme mensajes de WhatsApp, que habéis comentado en las redes. Gracias por desearnos lo mejor. Y nada, vamos a pasear de aquí al gimnasio. Os voy a poner el vuelo de dron del chavalote allí en el Hotel Diosa del Agua, el segundo vuelo que hizo, que no lo publiqué todavía, para que veáis ese dron cómo se maneja por ahí dentro. Y la verdad que me gusta cómo lo vuela. Y seguimos por aquí, por la quinta. Venga, os pongo el vuelo de dron del chavalote. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Voy a decir, me está diciendo Raúl que cuando yo paseo por aquí a veces se entera de cómo está el dólar porque sin darme cuenta yo estoy grabando y se ve ahí el cambio. Ahora mismo están 18,45 el dólar y 21,40 el euro. ¿Es correcto? Sí, y mira cómo ha subido el euro. Estaba 20. Exactamente. Y la otra, cuando yo quiero saber cómo está el dólar, hay una cámara que está frente a... Hay una cámara por aquí que es en vivo también, ¿no? De la cerveza Chapultepec, allá. Hay una cámara que está Esto arriba, me lo dijo, ¿quién me lo dijo? Que era muy importante. y ahí Sí, hay un letrero Francisco. luminoso y indica a cuánto está. Francisco, que estás en California, ahora se me olvidó tu apellido. Que me dijiste que era muy importante para los que vienen de vacaciones, que digamos cómo está el cambio aquí para hacerse una idea. Bueno, No, pues sí, yo cuando puedo me acuerdo y... Papá, mira. Sí, los extraterrestres que tenemos ahí. Los extraterrestres marihuanos, ¿no? Algo así. no, esos son de los lentes. Esos son de lentes. Ah, es de lente, es verdad. Porque lo de marihuana es traslado. Sí, me equivoqué yo. ¿Estos son los lentes inteligentes aquellos? No, son lentes normales. Ah, ok. Es que hoy en día hay lentes de estos que funcionan como si fuera un teléfono. Bueno, por aquí bajaríamos a Playa Mamita. A mí también me gustan. Yo sé. Y la otra vez te le dije que te gustó mucho un cartón de Male. Mira, yo estoy ahora ya metido y subí de categoría. Excelente persona, Raúl, de verdad. Cada año se viene por aquí un par de meses Vamos a tomarnos algo. y disfruta la zona. A ver si algún día le hacemos una visita por allí, por Chile. Tengo ganas de conocer la parte de América del Sur también, Argentina, también tenemos muchos seguidores por ahí. Estaría bueno conocerlo. Ya están entregando el desarrollo de Tom Tower. Ya lo están entregando. Hoy creo que han llegado Dina y Willy a recibir su departamento. Y creo que se le han entregado ya el día de hoy. Felicidades por ello. Ahí está Tom Tower. Este desarrollo que tenemos aquí delante, ya le pintaron toda la pared. Un momentito, Alex. Arriba ya están las primeras personas por ahí. Pues eso ya son propietarios los que están ahí arriba. Y bueno, pues este edificio hay que conocerlo por dentro, a ver cómo están los departamentos. A ver si un día de estos me acerco. Ya lo están entregando. Hoy vinieron dos seguidores que les tenemos mucho cariño a recibirlo, el suyo. Han tardado un poco en entregarlo, pero qué bueno que ya lo reciban y lo puedan disfrutar. Excelente ubicación, fijaros. Salen del desarrollo, tienen Playa Mamitas, tienen la Quinta Avenida, el supermercado, polideportivo. Allí arriba tienen su piscina, su gimnasio. Está muy bien. Poquitas cosas van a tener que comprar, sábanas, toallas, cosas de esas, cosas para cocinar. Alguna cosita para decoración porque se los entregan amueblados y equipados. Bueno, ya estoy llegando al gimnasio. Os pongo ahí un poco de publicidad de los desarrollos que venimos ahí dando y seguimos por aquí. Os quiero presentar Aurea, que es un desarrollo que tenemos en Tulum de 43 unidades, departamentos tipo estudio de una y de dos recámaras, desde los 37 metros cuadrados hasta los 76 metros cuadrados. Increíbles desarrollos, se entregan amueblados, equipados. Cuéntame algo más. Se entrega con acabados de lujo, que es lo interesante, mucha madera, piedra, madera endémica de la región, 15 amenidades espectaculares también, y el único desarrollo con permiso para 4 niveles en la zona, Paco. Bueno, pues aquí los departamentos van desde los 2.300.000 hasta
los de dos recámaras que son impresionantes, por debajo de los 4 millones de pesos. Así es. En el tema de amenidades tenemos ahí dentro lavandería, tenemos piscina infinity, tenemos área de camastros, lobby con recepción, ascensor, Elevador, gimnasio también. asador, regaderas, gimnasio. Ahora, invitamos a que invirtáis en este gran desarrollo que se va a entregar en septiembre del año 2025. Pues aquí tenemos el Casa Sofía, muy recomendable, excelente restaurante, y ya estamos a punto de despedirnos de Raúl el día de hoy. Y este es el pequeño paseo que hemos hecho por aquí por la quinta. Ahora se vuelve a levantar el aire, ya os digo, va a rachas, ¿eh? Lo mismo no hay nada, que luego se levanta de golpe. Fijaros que ahora mismo se puso en marcha el aire de golpe. ¿Qué te parecieron? Ya nos vamos a despedir, Raúl. Voy a parar un poquito. Está recordando Raúl que se quedó sorprendido cuando ese árbol le cayó en el auto de Joel, que es lo que estábamos hablando. Él tenía en su coche ahí aparcado y se le cayó el árbol y lo chafó. Pérdida total del auto. Bueno, pues así quedó. Ya han recogido los troncos, no han sacado el árbol, no lo han terminado de cortar, y ahí se ha quedado así como lo estáis viendo. Todavía está vivo este árbol, porque si os fijáis, fíjate cómo le han salido nuevas ramas por aquí, esas de ahí, y este árbol, se lo dejan así, volvería otra vez a levantarse. Pero fijaros las ramas de aquí atrás, las raíces, que este tipo de árbol, como es un ficus, sus raíces no son profundas, son más, se extienden más por lo que es en horizontal, no es profundo, y por eso no aguantan tanto su propio peso. Bueno, pues nos vamos a ir para el gym. Nos vemos, hasta luego, Raúl. Hasta mañana, que lo paséis muy bien. Chao. Bueno, nos vamos para adentro, Adriana ya está trabajando. Pues ya empezaron su clase. Adriana es la primera del final, ahí al fondo, así están ahora. Bueno, estamos saliendo del gimnasio, pero me voy un momento a la quinta para que veáis cómo está de noche. Adriana está a punto de terminar. Más que nada para que tengáis, como nos vamos a ir para casa, no vamos a pasar más por la quinta, prefiero venir por aquí 2 minutitos y que sintáis la noche, como estaríais por aquí paseando. La temperatura es muy buena, y este aire que tenemos ahora se siente muy bien. El ambiente en la Quinta Avenida es normal, como todos los días. Ya no ha vuelto a llover. Ya os comenté ayer que el día de hoy iba a llover poco. ¿Qué pasó? ¿Estás por aquí? Que Adriana se va a quedar al de las 7, a la clase de las 7. Ok, pues ahora voy para allá y hablamos, ¿vale? Ajá. A lo mejor. Yo me regreso entonces. Sí, pero espérate un poquito que vaya por mi mochila, ¿vale? Bueno, pues ya habéis oído. Adriana se queda 1 hora más, entonces me vuelvo al gimnasio y voy a hacer un rato más porque yo hice menos. Y hay bastante gente, parece que ha venido más gente aquí a Playa del Carmen ahora. Y bueno, se puede observar que esta zona no es de mucho tránsito y sin embargo sí que vemos bastante gente. Pues lo dicho, este es el ratito que grabo por aquí de paseo, de noche, por la Quinta. Así está el ambiente. Ese huracán de verdad que me está poniendo nervioso para cuando llegue ahí a Florida. Ya tuvieron uno hace poco y este segundo. Pero bueno, ojalá no sea tanto. Pero es que la gobernadora no, perdona. La alcaldesa de Tampa le ha dicho a sus ciudadanos que se vayan o los que se queden van a morir, así, con esas palabras. Tú oyes eso y bueno, ¿qué haces? Por eso las carreteras tienen ese flujo de carretera que tardan 14 horas en salir de allá. Tremendo que sí.
Y luego cuando vuelvas a tu casa a ver cómo te la encuentras, que esa es otra. Declararon zona catastrófica la zona para que reciban las ayudas lo más rápidamente posible. Y esto es una lotería, ¿eh? Este año hemos tenido suerte con los dos. Y nunca se sabe qué puede pasar. Pues vuelvo al gimnasio un rato más. Se ven muy bonitos los colores así de noche. Y el chavalote ya se nos va para casa entonces. Vas a hacer otra clase, ¿no? Venga, hasta ahora. Pues definitivamente nos vamos del gimnasio, son las 8 menos 5 de la tarde aproximadamente. Nos vamos a volver al Chesterfield porque había un detallito que se nos olvidó de comprar. Y así paseamos un poquito otra vez por la quinta. Está más tranquila de lo esperado por esta zona, ¿eh? El restaurante no está muy lleno, la verdad. Está bien vacío, es raro. Aquí también le gusta venir al Chavarote por el chocolate. También hacen buen café. También está muy tranquilo el Chesterfield. Bueno, pues ahora sí. Ahora ya nos vamos para casita andando. Tenemos un camino de 12-14 minutos andando. Quizá menos, porque estamos aquí al lado de la 10. Pero más o menos. Hasta mañana. Mañana será otro día. Esperemos que todo vaya bien. Me gusta el jaguar que está ahí pintadito. Por la puerta, ay, que me caigo. Entra por la puerta lateral de aquí del polideportivo y os quería enseñar el ambiente que hay aquí. Fijaros qué tremendo ambiente hay de gente. Parece mentira, bastante gente. Son las 8:15 de la tarde y mucho ambiente. Ya sabéis que aquí podéis venir a hacer ejercicio gratuitamente. Lo que no sabía yo es que utilizaran el pasto, porque no dejan utilizarlo para hacer ejercicio. Pero es muy raro que estén entrenando ahí, no le hayan dicho nada. Y bueno, pues yo creo que ahora sí que nos vamos a ir. Adriana está ahí mirando y diciendo vamos a dar unas carreritas. Después de 2 horas que lleva ella haciendo ejercicio me está animando. Pero bueno, el ambiente es muy bueno, ahí ahora apetece mucho. Así como está ahora mismo la temperatura, apetece mucho salir a hacer deporte. Es muy agradable, es fresquito, se nota la brisa bien. Sudan menos que otros días. Total que un día como hoy sí apetece salir a correr, ¿a que sí? Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya es la tercera vez que despido el vídeo, no lo sé si habrá alguna cuarta. Nos vamos por aquí. Al lado del Chesterfield lo tenéis, al lado de la Quinta Avenida, porque está la 10 ahí, está muy cerca.